Buenos días. Bueno, mi nombre es Dinora La Rosa Sopeña, soy docente de la facultad, soy psicóloga, magíster en psicología clínica de la UDELAR y soy docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, integrante del equipo del programa de discapacidad y calidad de vida, estudios del bienestar subjetivo. Desde ese programa, desde esta inserción en la Facultad de Psicología, yo trabajo en lo que refiere a la infancia y la discapacidad. La discapacidad en la infancia, específicamente en los trastornos del desarrollo, en niños, en trastornos de espectro autista y otros trastornos del desarrollo en general, ¿no? Desde la Facultad de Psicología también formo parte, soy de un equipo que eh, tenemos a cargo prácticas de estudiantes, tanto en el nivel del ciclo integral de formación y del ciclo de graduación, donde lo que tenemos son prácticas de atención a niños con trastornos de espectro autista, y soy encargada de seminarios optativos también en el área de los TEA, ¿no? Lo que hemos ido formando en la Facultad de Psicología es una trayectoria en estas problemáticas, debido a que entendemos que se requiere de recursos humanos con una formación específica. Entonces, bueno, para aquellos estudiantes que tengan interés en el tema, hemos ido como construyendo este itinerario para que puedan ir como logrando un perfil en esta temática, ¿no? Bueno, por otro lado, trabajo en la Fundación Instituto Psicopedagógico Uruguayo, que asiste a niños y jóvenes con trastornos de espectro autista. Bueno, en este seminario que nos convoca hoy, vamos a referirnos a la educación y el aprendizaje en niños con trastornos de espectro autista. En este sentido, desde una mirada, bueno, clínica, teórica y clínica, voy a tratar de abordar el tema de justamente la educación y el aprendizaje. Eh, bueno, se parte de una concepción, partimos, ¿no?, desde una concepción social de la discapacidad. ¿Por qué hablamos de discapacidad y de trastornos de espectro autista? Porque, bueno, justamente concebido desde esta concepción de la discapacidad, las personas con trastornos de espectro autista son personas que tienen una condición crónica a largo plazo, de por vida, ¿no?, que afecta su calidad de vida. En este sentido, pensarlo desde el modelo, desde la discapacidad, estamos pensando justamente de que las personas con TEA las personas con discapacidad son personas con derechos, ¿no?, que requieren de determinados apoyos para su inclusión social. En este sentido, nos partimos del modelo social de la discapacidad, de las teorías del desarrollo, en tanto el trastorno de espectro autista es un trastorno de la primera infancia. Entonces, bueno, desde ahí vamos a pensar justamente cómo es el desarrollo de un niño con trastornos de espectro autista, ¿no? En este sentido, bueno, también los aportes de las teorías psicodinámicas para la comprensión del funcionamiento psíquico de las personas con TEA, y bueno, y por otro lado, la educación y el aprendizaje yo pensaba, bueno, la educación como un acto terapéutico, ¿no? Vamos a ir viendo como estos conceptos en el correr del seminario. Desde el modelo social, lo que nosotros nos referimos es que las personas con TEA son personas de derecho que requieren apoyos específicos para su desarrollo, ¿no? La situación de discapacidad de una persona no está determinada por sus déficits solamente, ¿no?, físicos, mentales, sino que justamente por las barreras que impone la sociedad, que hace que estas personas no puedan participar en igualdad de condiciones que las demás personas. Esto incluye lo que justamente, cuando hablamos de TEA, la inclusión educativa. Es uno de los momentos de mayor problema de las familias, cuando tienen que acceder
con sus hijos a la inclusión en la escuela. Entonces, las personas con... Yo voy a referir mucho a niños, porque bueno, justamente esto es un trastorno en la infancia. Entonces, comienza desde las primeras etapas del desarrollo, y es desde ahí que, bueno, que aparece todo lo que significan las problemáticas del niño y de la familia, ¿no? Estas personas presentan desafíos en diversas áreas del desarrollo que impactan en su calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que toda intervención debe apuntar a la inclusión social, ¿no? Por lo tanto, es necesario trabajar en conjunto con las instituciones educativas para que faciliten la inclusión del niño en la escuela. Esto significa elaborar estrategias en conjunto, estrategias que son educativas y también de socialización. En este sentido, bueno, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos referimos cuando decimos TEA? No voy a entrar en las diferentes concepciones que han ido logrando a lo largo de la historia, porque son muy largas, pero la forma en que que se ha ido concebiendo el TEA, antes la llamaban autismo, después fue trastornos generalizados del desarrollo, y ahora se llama se denomina trastornos de espectro autista, o también le llamamos condición de trastorno de espectro, como una condición de vida, una forma de ver el mundo y de estar en el mundo. Entonces, bueno, las personas con rasgos de autismo se sitúan a lo largo de un continuo, ¿no?, de distintas dimensiones alteradas, ¿no?, que presentan distintos grados de alteración. O sea, hablamos hoy de espectro, porque hablamos de una dimensión de áreas de áreas de la persona que están alteradas, no de en el mismo grado de severidad, ¿no? Entonces, pensando, la intervención, por ser un trastorno, una condición que comienza en las primeras etapas del desarrollo, necesitamos, y bueno, en esto hemos tenido grandes avances, por suerte, de que las intervenciones sean desde el inicio, desde muy pequeños. Entonces, para eso se requiere de una detección temprana, ¿no? Y para eso, para poder lograr un diagnóstico precoz, y de esta manera poder generar una estrategia de abordaje adecuada, que implica al niño, a su familia, al medio social también en el cual este niño participa, ¿no? Entonces, la intervención oportuna va a permitir fomentar capacidades cognitivas, sociales, emocionales, que puedan reducir los déficits asociados al TEA, ¿no? Y de esta manera favorecer el desarrollo de este niño. Bueno, desde estas concepciones desde la cual partimos, consideramos entonces que lo que se pone el énfasis actualmente es en los apoyos específicos que requieren estos niños, ¿no?, para su desarrollo y para su inclusión social, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, la Organización Mundial de la Salud acuerda en la necesidad de un modelo integral que coordine el sector social, el sector salud, el sector educativo, ¿no?, para la atención de estos niños. Esto no es fácil, si bien hay acuerdos internacionales de la necesidad de trabajar en forma, bueno, coordinada, intersectorial, no es una tarea fácil para todos quienes estamos en esta área, ¿no? Bueno, entonces, cuando nos vamos de forma general un poco a qué nos referimos con TEA, un conjunto de problemas vinculados al neurodesarrollo del niño. Hoy el TEA se considera un trastorno del neurodesarrollo. Entonces, es un trastorno desde el cual no se conoce aún la etiología, el origen, las causas, se consideran causas múltiples, se considera que hay una base biológica constitucional, pero que intervienen en la etiología de este trastorno, causas biológicas y causas ambientales, ¿no? Entonces, lo que presenta son manifestaciones a nivel cognitivo, afectivo, comportamental, ¿no?, que producen grandes limitaciones en la autonomía de la persona, ¿no? En función de
cuando pensamos en el diagnóstico, no existen marcadores clínicos, ¿no? Biológicos que nos puedan dar cuenta de un diagnóstico de TEA, sino que el diagnóstico se hace en base a la observación clínica del niño, ¿no? De parte de distintos disciplinas que intervienen, o sea que necesariamente tiene que ver con un diagnóstico interdisciplinario. Siempre la intervención es interdisciplinaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pensar que cuando hablamos de TEA, estamos hablando de un trastorno, como decía recién, definido, de aparición precoz. Su sintomatología tiene que estar presente antes de los 3 años, aunque dicha sintomatología no se haya hecho visible en esa edad, pero cuando uno, bueno, va reconstruyendo la historia de este niño, aparecen indicadores que darían cuenta de que esto está presente antes de los 3 años. Muchas veces pasa que cuando el niño no está expuesto todavía a exigencias sociales mayores, puede solapar, digamos, de una manera no presentarse tan claramente la sintomatología. Y además también tenemos que tener en cuenta el grado de severidad que varía actualmente, desde la clasificación del DSM-5, que es la manual que utilizamos a nivel internacional, en general, justamente lo que se habla es de distintos niveles de gravedad, ¿tá? Entonces, provoca una alteración simultánea, temprana, cualitativa, severa, de las distintas áreas del desarrollo. Bueno, como decíamos recién, las causas son desconocidas. Hay muchos estudios que vienen dando cuenta de, bueno, aspectos que tienen que ver con lo genético, bueno, a nivel neurobioquímico, diferentes estudios, pero todavía no se ha encontrado una causa única que dé cuenta de la causa del autismo, ¿no? Un problema con el cual nos encontramos ahora y que realmente urge poder trabajar sobre, pensar y construir más conocimientos acerca del TEA es que, según los estudios actuales, hoy habrían hay diferentes estudios epidemiológicos, pero bueno, los más acercados actualmente hablan de que el 1% de la población tendría TEA, con lo cual estaríamos hablando que en nuestro país tendríamos entre 30.000 y 35.000 niños, digamos, que sean diagnosticados con TEA. ¿Esto qué lleva? Antes hablábamos de datos epidemiológicos de 4 a 5 niños en 10.000. Hoy hablamos de un niño cada 100. Algunos estudios hablan de uno cada 88, otros hablan de uno cada 60, pero sí estamos hablando de un altísimo aumento en el diagnóstico de niños con TEA. Esto puede tener diferentes causas, que podremos después irlas viendo más adelante, a qué se debe este aumento, ¿no? Bueno, ¿y cómo se manifiesta el TEA? Porque hemos estado diciendo que, bueno, que están alteradas diferentes áreas. Desde los inicios, cuando se habla por primera vez de autismo como una entidad, bueno, como un trastorno, se hablaba ya en ese momento de que estos niños presentaban como déficit en distintas áreas. Hasta el día de hoy se sigue manteniendo esto como o sea, esto sigue siendo igual. Aparecerían deficiencias en la comunicación y la interacción social, y otra área, otro dominio de deficiencias a nivel de los comportamientos, ¿no? Entonces, en relación al comportamiento aparecen comportamientos estereotipados, intereses restringidos. Esto es lo que toma, bueno, si bien está llamada la tríada de Wing, porque es ella la que los nombra en primera instancia, hoy, aún actualmente en el DSM-5, se consideran estos dos dominios como las alteraciones donde se encontraría toda la manifestación sintomatológica, ¿no? Entonces el DSM-5 habla
de un dominio que es el déficit en la comunicación e interacción social y en los comportamientos estereotipados y intereses restringidos. Bien, decíamos que es un trastorno del desarrollo muy primario, que empieza en las primeras etapas del desarrollo, incluso se habla desde los primeros momentos de vida del niño. Entonces, por lo tanto, tenemos que, decíamos recién, es necesario, y por suerte en esto hemos avanzado bastante, lo que tiene que ver con la detección temprana, poder detectar tempranamente. Quizás no estamos diciendo en un niño de 1 año, digo, tiene TEA, pero sí puedo ir encontrando señales, indicadores de riesgo en el desarrollo. Después podrá ser TEA o no, no sé, pueden ser otros trastornos del desarrollo. Pero estas cuestiones más específicas en el TEA, que llamamos, bueno, las señales de alerta o los indicadores, tienen que ver con algunas características conductuales, bueno, y que son muy significativas. Por un lado está el contacto ocular, o sea, son niños que no miran a los ojos, que tienen una mirada huidiza, no responden al nombre cuando son llamados. Esto hace, bueno, a veces que los papás consideran, bueno, ¿es sordo? Bueno, no es sordo, porque hoy se hacen estudios de audición. Entonces, estos niños no responden al nombre, se los llama y no responden. Es necesario utilizar otras formas para llamarlos, ¿no? No dicen, no cuentan lo que quieren, no tienen intención de comunicar. Esto es lo más importante. No es que el niño, hoy no pensamos en el TEA como primordial el lenguaje, pero sí la comunicación. Lo que tiene que ver con la iniciativa en comunicar. Entonces estos niños no muestran estos signos de comunicativos primarios, como son señalar, esto lo vamos a ver después más adelante en el seminario, qué significa, ¿no? Porque es muy importante en la educación preescolar justamente estar atentos a estos signos, ¿no? Señalar, mostrar objetos, ¿no? Pedir, traer cosas para compartir con otro, o sea, el niño puede traer un cuento para compartir con otro. Estas cosas están ausentes en el desarrollo del niño con TEA, ¿no? Entonces, son lo que llamamos señales de alerta que se pueden ir viendo desde los primeros momentos del desarrollo del niño. En un niño con 1 año ya se puede observar algo, bueno, es más sutil darse cuenta, pero para los papás, ¿no? Pero ya los papás a partir del año, el año y medio, pueden dar cuenta de algunas cuestiones que parecería que no vienen de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, otra de los indicadores es no sonreír recíprocamente. Esto quiere decir, bueno, no sonreír a la cara del adulto sonriendo, por ejemplo, del cuidador. No muestran interés por otros niños, o sea, son niños que se aíslan, de ahí el nombre autismo también, centrado en sí mismo, ¿no? Parecería esto que están en su mundo. A veces aparecen como muy independientes, que en realidad la palabra no es independiente, sino que es prescindencia de los demás, ¿no? Como que el otro no puede ser alguien que puede ayudar alguna de sus necesidades, ¿no? Y bueno, y esto que es muy importante, lo que tiene que ver con esto que decíamos, la reciprocidad emocional, ¿no? Bueno, en las primeras relaciones, cuidador-niño, bueno, estos son los primeros vínculos que van a ir permitiendo la intersubjetividad. Bueno, en el comportamiento, o a nivel de la conducta, aparecen rabietas, cambios de humor sin un motivo aparente. Bueno, en relación al juego, esto se ve muy bien, el juego es la actividad propia del niño, ¿no? Espontánea del niño. Sin embargo, estos niños no juegan con juguetes, tanto, ¿no? Utilizan los objetos, pero no con la finalidad que tienen. Por ejemplo, alinean los objetos, si son autos, los alinean siempre en un mismo orden. Esto tienen un juego repetido, estereotipado, rígido, inflexible. Presentan muy poca tolerancia a los cambios. Por ejemplo, si un niño alinea 2 juguetes y uno va y le saca uno del lugar y se lo pone en otro lado, eso le puede generar una
crisis en su, bueno, en ese momento dado por esta intolerancia a un cambio, ¿no? Presentan estereotipias, movimientos, estos son movimientos extraños, en general, bueno, movimientos frente a su cara, balanceos, aleteos, a veces caminar en puntas de pie. Entonces, bueno, en este sentido, ¿por qué decimos que es muy importante? Porque estos indicadores aparecen, son visibles entre el año, 2 años, 3 años, porque es ahí donde, en las primeras etapas del desarrollo, y por lo tanto quizás, bueno, en lo que tiene que ver con la educación preescolar, muchas veces son justamente educadores de educación preescolar que dan cuenta, observan estas cuestiones, bueno, del desarrollo en el niño. Por eso es muy importante tenerlos presentes. Entonces, bueno, existen distintas teorías que explican el funcionamiento de estos niños y que van a estar dando explicaciones también a la forma en que estos niños aprenden, o a la forma en la que construyen su percepción del mundo, o perciben al mundo, y hacen que, bueno, que su estar en este mundo es de una determinada forma, ¿no? Entonces, de esta manera, justamente el aprendizaje, la educación de estos niños está alterada, digamos, o es diferente de la forma de un niño con un desarrollo neurotípico, ¿no? Entonces, bueno, en estas teorías, bueno, tenemos las teorías de la intersubjetividad, que decía recién, que apuntan más justamente al primer desarrollo del niño, las primeras etapas, la teoría de la mente, la teoría de la coherencia central, la teoría del déficit en las funciones ejecutivas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero bueno, ¿qué nos estaría diciendo los déficits en la teoría de la mente? Que estas personas presentan dificultades para entender que los demás tenemos mente también. Tenemos mente, ¿no? Con sentimientos, emociones, ideas que son diferentes de las que él tiene. Entonces, esta dificultad para poder, justamente en la teoría de la mente, dificulta la capacidad de empatía, que es un proceso que se adquiere en el desarrollo. Entonces, esto genera dificultades para que el otro pueda comprender lo que siente, lo que le pasa, cómo tengo que actuar. Bueno, esto trae dificultades en la interacción social, justamente, ¿no? No percibir los sentimientos y las emociones de los demás, hace que sea impredecible para él la conducta de los demás, y esto trae justamente los problemas o las dificultades que tienen estos chicos en la interacción social con otros, ¿no? Bueno, la teoría de la coherencia central nos estaría explicando algunas de las cuestiones que tienen que ver con el aprendizaje, justamente, que hacen, cómo aprenden estos niños, o cómo aparecen dificultades para poder aprender de la misma manera que otros niños, ¿no? Los niños se fijan aparece como, bueno, la fijación en los detalles y no en el contexto, no en lo global de la información. Con lo cual, esto lleva a dificultades para contextualizar y generalizar la información que reciben, ¿no? Por otro lado, la teoría de las funciones ejecutivas es la que nos permite, bueno, la organización, la anticipación y la planificación ante los problemas, facilita el control de impulsos y la autorregulación. Entonces, justamente los déficits en las funciones ejecutivas trae como consecuencia en estos niños justamente la carencia en estos aspectos, ¿no? Y la inflexibilidad del pensamiento presente en estos niños, ¿no? Después lo vamos a ver bien cómo esto justamente, bueno, cómo esto genera o trae un estilo cognitivo específico. Porque, bueno, a nivel de las funciones superiores, ¿no? La percepción en estos niños, esto lo vamos a desarrollar bien en el seminario, pero es una percepción literal, fragmentada, donde aparece acá en la percepción, justamente está mediada por la dificultad en la integración sensorial. Entonces aparece estos niños, los estímulos
aparecen como una sobrecarga, en la cual la viven con una sobrecarga, en la cual es difícil que ellos puedan como bloquear determinados estímulos, como hacemos las personas con un desarrollo neurotípico, para poder, bueno, focalizar en algo en especial, ¿no? Entonces, bueno, la atención aparece justamente muchas veces focalizada en estímulos poco relevantes, y sí solamente en aquello que les interesa, que pasa a ser justamente lo que decíamos, sus intereses restringidos o particulares, ¿no? Que muchas veces estos intereses que ellos tienen no son compartidos, no tienen esta cuestión social, ¿no? Entonces son a veces intereses muy hasta extraños, muchas veces, y bueno, y su atención puede ser muy focalizada en eso, ¿no? Presentan una memoria muy buena en cuanto a una memoria mecánica de poder acumular datos, pero justamente como falla los aspectos de la, bueno, de lo que hablábamos hoy, la posibilidad de contextualizar, esos datos quedan sueltos, no los pueden contextualizar y bueno, en eso hay que trabajar, ¿no? Y utilizar operativamente. De todos modos, en general estos niños presentan una muy buena memoria y bueno, es una capacidad de memoria, ¿no? Entonces es algo que, bueno, también hay que tratar de que se siga manteniendo, ¿no? Buscándole que sea operativa. El pensamiento es un pensamiento básicamente visual, entonces muchas veces es necesario, muchas veces no, es necesario como trabajar con el refuerzo visual para ordenar y facilitar el pensamiento en estos niños. Lo vamos ahora lo estamos diciendo más resumido, ¿no? En la resolución de problemas justamente aparecen dificultades para organizar y planificar una estrategia para resolver un problema, ¿no? La motivación es según sus propios intereses, entonces acá realmente cuando estamos en un foco de su interés, bien, después presentan muy poca motivación compartida también, ¿no? Y en lo social, serias dificultades para estar con los demás, principalmente entre pares. Entonces, bueno, justamente esta dificultad en no comprender las emociones de los demás, las ideas, no comprender que hay sobre un mismo hecho hay distintas formas de verlo y de concebirlo, esto hace que muchas veces no puedan comprender el mundo social. Además, no sé si lo tengo en la otra, pero sí, también un poco, bueno, la percepción literal que tienen, también del lenguaje, hace que no comprendan metáforas, malentendidos, que no comprendan, bueno, situaciones que los hace perderse en un mundo del lenguaje y de la comunicación que todos tenemos muy metafórico, ¿no? ¿Cómo se manifiestan estas cosas en el aula? Digamos en forma general, estas dificultades en la percepción, bueno, en la hipersensorialidad, aparecen estos niños que se tapan los oídos porque no toleran los ruidos, o a veces arrastran sillas porque los ruidos justamente no tienen esta capacidad como de focalizar y dejar de lado algunos estímulos. Presentan dificultades para conocer e interpretar gestos, conocer caras e interpretar gestos. Capaz que un niño de una cara percibe la nariz, ¿no? Y esto trae una gran dificultad. Bueno, aparecen dificultades para extraer ideas principales de un texto, se pierden en los detalles, en la información que reciben, con la comprensión literal del texto, como decíamos, no poder entender un sentido figurado, una metáfora. Esto hace que, bueno, muchas veces presentan interpretaciones fuera de contexto, y hace que hayan intervenciones inadecuadas. Estoy pensando en el aula, ¿no? Bueno, la regulación del tiempo, requieren más tiempo, más orden para poder resolver problemas, ¿no? Todo esto lo vamos a realmente a trabajar en el seminario, esto que tiene que ver con, bueno, dificultades para generalizar lo que aprenden. Bueno, esto es realmente
ocasiona muchos problemas, porque bueno, muchas veces necesitan el material concreto para poder comprender en el contexto, para poder generalizar, ¿no? Tienen buena atención sostenida en tareas que les interesan. Los intereses, como decíamos, son poco compartidos. Pueden presentar habilidades especiales en algún área, dibujo, o en un tema, bueno, que eso a veces confunde, porque dice, bueno, estos chicos se presentan un desarrollo de los aprendizajes tan descendidos, muchas veces, ¿no? Como en algunas cosas tienen manifiestan unas habilidades superiores, capaz que a otros niños, ¿no? Bueno, dificultades para cambiar el foco de atención, cuando están en una actividad, pasar a otra, eso les ocasiona, entonces, dificultades, entonces hay que poder anticipar lo que va a venir después. Bueno, dificultades para autorregular su comportamiento, sus conductas, ¿no? Sus emociones. Bueno, aislamiento o formas inadecuadas de acercarse a los demás. Esto lo traen sus pares, ¿no? Como, bueno, justamente, me persigue por el recreo, o quiere que siempre esté al lado de él. Bueno, estas formas son formas donde se manifiestan las dificultades en la interacción social en el aula. Entonces, pensando todo esto, bueno, lo que vamos también a focalizar en el seminario es qué herramientas utilizar para favorecer el desarrollo, el aprendizaje y la educación. Y cuando hablamos de educación, creo que una cosa me parece como un aporte importante, es como el rol de la educación en la construcción subjetiva de los niños, ¿no? Entonces, en este sentido, como bueno, la incorporación de pautas culturales, del acceso a la cultura, de lo simbólico, es crucial, más allá del compartir aprendizajes, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, creo la educación posibilita la construcción psíquica del sujeto. Entonces, esto pensado como la educación como un acto terapéutico también, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros decimos, bueno, en la etapa preescolar, estimular todas las áreas del desarrollo social, comunicativa, para posibilitar la adquisición de futuros aprendizajes después, ¿no? Generar como las bases para los aprendizajes futuros, ¿no? En la etapa escolar, bueno, siempre es necesaria la participación de todo el equipo docente, la flexibilidad y los apoyos específicos. A veces en momentos específicos también, en distintos momentos de la jornada escolar, capaz que el niño precisa apoyo en el recreo, o no, y sí en la clase. Bueno, esto vamos a desarrollarlo más, y en la etapa liceal aparece justamente la etapa de la adolescencia, que es una etapa del desarrollo para todos las personas, un momento de crisis, entonces de crisis evolutiva, y entonces para estos jóvenes con TEA, justamente quizás aparece una mayor dificultad, en tanto el foco está puesto en el lugar que ocupan los pares, y a estos chicos justamente les dificulta esto, ¿no? Entonces, bueno, se necesita trabajar mucho la sensibilización en el grupo, en las instituciones, en la sociedad, y quizás lograr como los apoyos entre pares. En todos estos aspectos de cómo utilizamos, cómo generar herramientas para favorecer el aprendizaje, teniendo en cuenta cómo aprenden estos niños, cómo es su perfil cognitivo. Bueno, vamos a desarrollarlo más específicamente en el seminario que vamos a realizar. Bueno, por aquí estaríamos terminando por hoy esta presentación, y bueno, y esperemos encontrarnos pronto. Muchas gracias.